Vamos a ir ahora con la mesa ancha, vamos a debatir y analizar el tema del día. Seguramente es el tema de la semana aquí en nuestro país y le queremos dar la bienvenida al muy prestigioso y conocido abogado constitucionalista Germán Calderón España. Doctor Calderón, gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN. Muy buenos días, Maritza, y siempre atento a servirles. Y Julio, muy buenos días Hola, también. Maritza, buenos días. Germán, Mire, por bienvenido. supuesto, ya hoy lo que vamos a plantear en la mesa ancha es este fallo que se conoció en las últimas horas de la juez Sandra Liliana Heredia, que terminó por condenar por 2 delitos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Me dijeron ustedes que habían estado más o menos pendientes de toda la lectura que hizo durante, yo creo que más de 10 horas, la juez. Quiero preguntarles inicialmente por su impresión frente a las precisiones y las valoraciones judiciales y quizás para algunos políticas que hace la juez. Doctor Calderón. Bueno, este es un fallo absolutamente contraevidente e inconstitucional, porque la juez solamente tuvo en cuenta lo desfavorable al acusado y hay un principio constitucional que nos prescribe que hay que tener en cuenta tanto lo favorable como lo desfavorable, y ella no hizo caso a ese principio. Julio. Bueno, yo creo que hay que tener respeto de la profesión de los abogados, del derecho, y hay personas que, acá como el doctor Germán, tienen elementos de juicio claros para controvertir o no las aseveraciones, lo que dijo la jueza ayer. En principio uno defiende la igualdad ante la ley, y eso significa que personas poderosas, como el expresidente Álvaro Uribe, respondan ante la justicia, pero también significa que esas personas poderosas reciban un tratamiento igual al de cualquier ciudadano, y por eso llama la atención sobre todo el aspecto de las pruebas, ¿no?, que fueron obtenidas de manera no tan clara, ¿no?, como el asunto pues, de las interceptaciones, que parece ser una casualidad, lo que a estas alturas pues, es muy ingenuo pensar que fue de tal manera, ¿no?, y parecieran pruebas irregulares. Eso se supone que la juez lo debió tener en cuenta y validó las pruebas, pero pues para eso está la segunda instancia. Y yo creo que a estas alturas es importante no satanizar a la juez hay que cuidarla, porque pudo actuar en derecho o se pudo equivocar, y eso lo va a determinar la segunda instancia, que todavía queda, el tribunal que va a examinar la decisión de la juez, y yo creo que en ese sentido hay que todavía y siempre respetar a las instituciones del país, claro. Pero eso no significa no controvertir puntos críticos o aspectos que uno considere problemáticos de la decisión. Mire, justamente frente al tema jurídico, justamente frente a este tema de las pruebas, hay personas que están advirtiendo que hay unas implicaciones más allá del propio fallo contra el expresidente Álvaro Uribe, y es validar primero unas interceptaciones que surgieron como una casualidad, supuestamente, según la planteó la Corte Suprema de Justicia, y después validar unas pruebas que en algún momento se dijo que pudieron haber estado manipuladas, que son las de las grabaciones del reloj de Juan Guillermo Monsalve. ¿Cuáles son esas implicaciones para cualquier otro ciudadano en esta decisión de la juez? Bueno, la implicación es que la justicia queda coja frente a situaciones tan contundentes, tan complejas como el caso del expresidente Álvaro Uribe. En materia probatoria existen unos rigorismos. Hay unos manuales específicos de cómo recolectar la prueba y cómo aducir la prueba al proceso. Sí. Esto requiere unos rigorismos que en ningún momento se llevaron a cabo y se practicaron en este proceso. Lo que muchos dicen, doctor Germán Calderón, es que pues ahora cualquiera puede ser interceptado sin estar vinculado a un proceso judicial, y por eso terminan vinculándolo a un proceso judicial, por ejemplo. Es decir, es así, eso queda así. Cualquier ciudadano entonces en este momento puede ser interceptado, chuzado, como se dice popularmente, y por cuenta de eso después abrirse un proceso judicial. Claro, es el riesgo que se corre cuando se aceptan pruebas que no han sido, por ejemplo, autorizadas por juez competente, como sucedió con las interceptaciones al expresidente Álvaro Uribe, o pruebas que fueron manipuladas, alteradas, reconocidas por la propia jueza y que se avalan en un proceso judicial que tiene esos rigorismos a los que me refería. En todo caso, y quiero yo aquí preguntar también poniéndome del otro lado, esa rigurosidad puede ir en contra de una prueba real, es decir, si no se recogió rigurosamente siguiendo este procedimiento, y no pongamos aquí el caso del expresidente Uribe, sino en otro caso, pero esa prueba sí podría demostrar una culpabilidad, aún así
¿debe ser declarada nula esa prueba? Sí, hay un momento procesal en el que se deben excluir las pruebas que son recaudadas con una ilegalidad. Y ese también es un principio constitucional del artículo 29 superior. Si no es recolectada con esos rigorismos, con esas reglas específicas que están establecidas en la ley y en la jurisprudencia, deben ser excluidas y no tenidas en cuenta. Pues Maritza, hay un episodio muy conocido y que ha sido muy mencionado en las últimas horas, que es el computador de Raúl Reyes, ¿no? Que hubo una ruptura de la cadena de custodia y por lo tanto la justicia determinó que las pruebas o los documentos que estaban en ese disco duro no eran útiles para procesos judiciales y bueno, el país lo entendió de esa manera, aunque había nombres muy sensibles de la política colombiana, por lo cual... Y cosas que se convertían en delitos muy graves. Yo entiendo O que sea, aquí hay... financiación a grupos terroristas. Aquí hay muchas sutilezas jurídicas y hay argumentos de un lado y del otro, pero de cara a la opinión pública sí es difícil de entender por qué en algunos casos, como en el computador de Raúl Reyes, pues esas pruebas que no tuvieron la cadena de custodia, que no fueron, digamos, lícitamente recolectadas, pues no fueron tomadas en cuenta y en este caso sí, ¿no? Ahí está la sombra de duda sobre si el criterio para determinar cuándo sí y cuándo no es político, que sería muy grave. Y a propósito de eso, incluso en su momento se llamó a un organismo internacional muy prestigioso, que no recuerdo quién fue, que validó que en todo caso, aunque no se respetó ese rigorismo, pues no fueron manipuladas como tal. Pero Julio, quiero ir con usted para preguntarle las implicaciones políticas en esto. Uno podría hablar de alguien o de un grupo político, porque es que es inevitable mencionarlo, que haya salido derrotado o fortalecido. ¿A quién fortalece este fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Digamos, es una situación paradójica porque digamos, para la izquierda colombiana esto no es un misterio. De hecho, ayer hubo celebraciones en la calle en Bogotá por grupos, digamos, cercanos a la izquierda colombiana. Pues es un triunfo histórico porque esta había sido una de las luchas de las últimas décadas, ¿no? La pelea ideológica y política contra Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez era un objetivo político de muchos sectores que hoy están gobernando y que han estado y que estuvieron en la oposición durante buena parte de estos últimos 25 años. Pero por otro lado, también es cierto que se está gestando una sensación de injusticia en gran parte de la población colombiana, que no comparte las tesis, por ejemplo, del actual gobierno. Y es, ¿cómo es posible? Ayer leíamos al señor Rodrigo Londoño Timochenko trinando, diciendo, no, es que en Colombia la justicia no puede ser, los poderosos no son intocables. Entonces, pues, si uno ve al señor Rodrigo Londoño sin recibir ninguna condena por parte de una JEP que lleva 10 años gastando billones de pesos sin ninguna sentencia, libre, disfrutando de la libertad y, digamos, el gran adversario político-militar de estas facciones extremistas hoy en la cárcel, pues eso necesariamente incuba una sensación de injusticia que se puede traducir, vamos a ver, esto está por verse, en votos y en una movilización grande política electoral de los sectores de derecha y centro derecha en Colombia. Doctor Germán Calderón, yo le quiero preguntar ahora cómo funciona esa segunda instancia. Bueno, el viernes 1 de agosto se da lectura definitiva al fallo. La defensa, pues en este caso que el fallo es condenatorio, tiene la oportunidad de apelar. También la Fiscalía y las víctimas pueden apelar la absolución del soborno a testigos, que fue absuelto. Entonces hay una contraposición, apelaciones, vienen 5 días hábiles para sustentar por escrito y luego vienen 5 días de traslado de las apelaciones de unos a otros. Con eso ellos se pronuncian, el proceso se embala, se alista en su foliatura digital y material y se lanza al Tribunal Superior Sala Penal para que resuelva la apelación. ¿Es cierto que no se puede considerar condenado el expresidente Álvaro Uribe hasta que no haya una decisión en segunda instancia en firme? Claro, o en este caso sí está condenado. ¿Y cómo funciona el tema de la prescripción? Claro, inclusive podría ir hasta casación, si en segunda instancia confirman el fallo, pero si interpone una demanda de casación, todavía la presunción de inocencia lo cobijaría hasta que se profiera un fallo de casación. Y la prescripción está dada para el 16 de octubre, que es cuando se cumple la mitad de la pena máxima de los delitos desde la fecha de la indagatoria, que fue asumida como una imputación. Yo le recomendaría al presidente Uribe, al expresidente Uribe, desde ya que renuncie a la prescripción para que el tribunal tenga el tiempo suficiente para hacer lo que no hizo la jueza desde el punto de vista dialéctico probatorio. Sí, y finalmente, Julio, yo quiero preguntarle,
¿En qué estado queda también la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pues es uno de los personajes más importantes de la política colombiana, es el jefe, lo reconocen como el jefe de la oposición? Porque claro, podría terminar fortalecido, pero también cuál puede ser la voz moral de una persona que en todo caso, aunque muchos lo consideren injusto, pues tiene la condena de un juez encima. Pues estamos en una sociedad y en una opinión pública altamente polarizada. Yo dudo mucho que alguien ayer que hubiera sido afecto cercano al uribismo haya sufrido o haya vivido una transformación y se haya convertido en antiuribista, ¿no? No, los uribistas, las personas que admiran la obra, que defienden la obra de Álvaro Uribe Vélez, lo van a seguir haciendo y al contrario, se van a enrocar en esa sensación de indignación, de injusticia, que en gran medida tienen todas las razones para hacerlo. Y del otro lado lo mismo, las personas que son adversas al gobierno, que hablan de los 6.402, que han vinculado este fallo sin razón también con, digamos, una victoria histórica que confirma todo el relato acerca de los vínculos con el paramilitarismo, que no es así necesariamente, pues van a enrocarse todavía más en esa posición y lo van a seguir viendo como un villano. En todo caso, pues sí, las dos facciones políticas en el que está dividida la opinión pública se aíslan todavía más, se enfrentan todavía más polarización, digamos, Maritza, pero yo no creo que esto le vaya a quitar respaldo, digamos, sí, no le vaya a quitar el respaldo que tiene hoy la figura de Uribe en la opinión pública. Pues Julio, muchísimas gracias, doctor Germán Calderón, muchísimas gracias, que ha invitado para próximas oportunidades, qué bueno tenerlo por acá. Gracias.